Antes de compartirles mi experiencia, quiero advertirles sobre los poderes de la brujería. Ese es un tema que debe tomarse muy en serio, pues como en mi caso, puede que ustedes también estén siendo atacados por alguna mala envidia o por alguna persona cercana que les esté deseando el mal. Mi nombre para este relato quiero que se muestre como Francisco. Yo soy originario de la ciudad de Cali, en Colombia, y mi experiencia inició hace 15 años y comenzó justo cuando me casé. Mi matrimonio con Sandra se dio a raíz de que ella quedó embarazada de nuestros incontables encuentros amorosos. Ya teníamos un par de años de relación, así que decidimos que debíamos casarnos e intentar una vida distinta, algo ya más maduro y en familia. Pero el primer obstáculo que nos encontramos es que no estábamos preparados con la suficiente plata para alquilar una casa y comprar los muebles, entre otras cosas que eran indispensables. Mis suegros, al vernos en aprietos, nos propusieron que nos fuéramos a vivir con ellos un tiempo, en lo que nacía el bebé y pudiéramos ir mejorando nuestra situación. Así que nos instalamos en un pequeño cuartito donde mis suegros solían tener una bodega de cosas viejas. En aquel espacio, con ayuda de mi suegro, lo fuimos adecuando y quedó muy bien para recibir al nuevo bebé. Pasaron los días y ya instalados, las cosas se comenzaron a poner un tanto incómodas, pues yo tenía trabajos un tanto inestables y mis suegros me comenzaban a ver con malos ojos. Además de eso, los cambios de humor de mi esposa por el embarazo la hacían que no me soportara, así que solo la pasábamos peleando y dejamos de tener intimidad. Ante eso yo buscaba razones para no pasar tanto tiempo en casa, así que me conseguí un trabajo sirviendo tragos en la barra de un bar acá en la ciudad, así que los fines de semana yo trabajaba hasta muy noche en aquel lugar. Poco a poco me adapté y encontré una salida equivocada a mis problemas en casa, pues fui conociendo chicas hermosas que me buscaban para enredarse conmigo y tener aventuras de una sola noche. Mi sentir en ese momento me hacía caer y disfrutar aquellas tentaciones, las cuales me fueron alejando poco a poco del cariño de mi esposa embarazada. Yo cada semana me acostaba con una mujer distinta, y en ocasiones mujeres muy hermosas me tentaban, y ellas mismas eran quienes me pagaban los tragos y la habitación en la que tendríamos aquellos fabulosos encuentros. Muchas veces yo llegaba a mi casa casi al amanecer y le decía a mi esposa que los lugares cerraban más tarde de lo habitual, y yo sé que ella me creía, pero quien no se comía una sola de mis palabras era mi suegra. Ella era una mujer que tenía el colmillo bien afilado, y como ella, era quien lavaba mi ropa. Un par de veces ella había notado que mis ropas olían a perfume de mujer o que tenían manchas de lápiz labial. Varios meses pasaron así, y ella se fue guardando su odio hacia mí, y guardó también aquella verdad para no lastimar a su propia hija, y evitar así que una noticia tan fuerte trajera complicaciones en su embarazo. Sé que debió ser triste para ella estar en ese dilema, pero como mi suegra vio que yo no paraba y que cada vez eran más recurrentes mis ausencias en la casa, ella tomó cartas en el asunto para desquitarse de mí. Mi suegra, pese a su odio, me seguía preparando el desayuno. Una mañana recuerdo perfectamente que me sirvió unos huevos revueltos con un trozo de carne y el café como era de costumbre, pero yo noté que ese café tenía un sabor un poco agrio. Su aroma era diferente, pero yo no podía quejarme por la razón de que muchas veces yo no aportaba dinero para comprar los alimentos. Mi suegra, quien se quedaba parada frente a mí, solo me miraba. Ella se quedaba cerca para asegurarse de que yo me acabara hasta el último bocado y me bebiera hasta el último sorbo de aquel café. En toda esa semana el sabor en la comida y en el café era un tanto distinto a lo normal. Hasta llegué a pensar que mi suegra me quería envenenar, pobre de mí. Pero lo que yo ignoraba es que la brujería ella me la había metido en la comida. Pasaron los días y yo noté que me costaba mucho trabajo levantarme. Me sentía demasiado cansado
y mis músculos se sentían como entumidos. Además me faltaba el aire y había un extraño hormigueo en mis brazos y piernas que pronto se convertiría en una sensación dolorosa e insoportable. Le comenté a mi esposa y fuimos a ver a un médico que era amigo de mi suegra. Aquel era un especialista que me mandó a hacer estudios. Sin embargo, el médico me dijo que todo estaba en orden, que el exceso de vida nocturna y de alcohol ya me estaba afectando, así que me recomendaba dejar el trabajo en el bar. Yo me fui tranquilo a la casa, pero aún así me pasé 2 días en cama. Yo dormía la mayor parte del día, porque solo durmiendo se me quitaban las molestias. En esos días que yo no salía de la cama, fue que mi esposa fue al médico y nos dieron la noticia que tendríamos hijos gemelos. Ya faltaban pocas semanas para que Sandra diera a luz, y nosotros habíamos decidido que hasta la última etapa queríamos saber si tendríamos un niño o una niña. Yo sabía que mi suegra ya estaba metiéndole ideas a Sandra, porque esa ocasión no me avisaron que irían al médico, así que me sentí un tanto triste, sentí que me excluyeron. Aún así, cuando escuché que tendríamos gemelos, corrí a abrazar a Sandra, pero cuando sus brazos rozaron mi espalda, yo solté un grito de dolor, porque el hecho de que me tocaran sus manos me produjo bastante dolor. De inmediato le pedí a Sandra que me revisara la espalda. Me quité la camisa y ella, al verme, puso una cara de desagrado, pues lo que vio le causó una horrible sorpresa. Al verme en el espejo, noté que tenía unas manchas rojas repletas de pequeñas ámpulas, las cuales estaban reventando y me causaban un ardor horrible. Yo me asusté mucho y tuve que ir de nuevo a visitar al médico. Aquel doctor, amigo de mi suegra, fue el que me estuvo atendiendo, pero él me decía que todo estaba bien. Solo me indicó algunas vitaminas y que siguiera reposando. Yo no salí de la cama en un par de semanas. Mi situación estaba cada vez peor, porque yo sentía que perdía la movilidad de mis manos y de mis pies. Aquellos dolores que parecían agujas que se me enterraban en el cuerpo iban en aumento y me estaban provocando gran sufrimiento. Lo peor de todo es que no pude estar el día que Sandra dio a luz a nuestros hijos gemelos. Mientras Sandra estaba en el hospital, mi suegra entró a mi habitación para platicar conmigo. La mujer estaba furiosa y me comenzó a reclamar por todas las infidelidades que yo había cometido contra su hija. Ella me pidió que me alejara de sus vidas o que de lo contrario me arrepentiría. Mi suegra confesó que ella me puso un trabajo de brujería y que de no irme de su casa y alejarme de Sandra y de los bebés, ella misma se encargaría de matarme con el trabajo que me estaba haciendo. Yo por dentro escuchaba y sentía mucho miedo, porque me sentía como un enfermo en fase terminal. No tenía ni siquiera energías para pelear con la señora, y solo escuché que ella me dijo que ya venía un taxi en camino y que me mandaría de regreso a casa de mis papás, que tomara mis cosas y me largara de su casa, porque ella no quería que cuando Sandra regresara con los bebés, yo siguiera poniendo un pie en su casa. También me hizo saber que Sandra ya sabía de todas las infidelidades que cometí, y ya no me quería tampoco ver, y ni siquiera me dejarían ver a mis hijos. Yo, muerto de miedo, agarré lo que pude, y me salí a esperar a que llegara el dichoso taxi. Sin pensarlo, cuando el taxi llegó, subí mis cosas a la cajuela, y decidí que después regresaría para aclarar las cosas. Pronto llegué a mi casa, y mis papás me recibieron muy preocupados por el estado en que yo había regresado. Cuando les platiqué que mi suegra me había embrujado, de inmediato mi madre se puso a investigar a dónde me podría llevar para curarme con alguna bruja. Todos esos días yo estuve llamándole a Sandra para arreglar las cosas, pero ella siempre se negaba a atender mis llamadas. Me imagino que su madre le envenenó la cabeza con infinidad de cosas en mi contra. Y sé que yo también fallé. No pido compasión hacia mi persona ni nada al respecto. Yo reconozco ampliamente mi error, pero mis hijos, yo quería conocer a mis hijos. Ellos no tenían nada que ver en esto. Ellos merecían conocer a su padre.
Un par de semanas después de que yo seguía agonizando con aquellos males, me había puesto peor, pues la piel parecía que se me caía en pedacitos, como si se me estuviera pudriendo. Mi mal olor era evidente que ni mis propios padres se me querían acercar. Mi cuerpo estaba invadido de ampollas y no teníamos dinero para pagar un médico. Mis papás no tenían dinero y yo tampoco. La situación era terrible y ni siquiera seguro médico teníamos. La desesperación comenzaba a invadirnos, pero solo me quedaba resignarme a morir en el abandono y en la soledad. Sin embargo, y por fortuna, una de mis tías le dijo a mi mamá que había conseguido el contacto de una supuesta bruja que curaba y que rompía trabajos y amarres. Sin dudarlo, mi papá vendió una televisión que teníamos y también un par de cosas más que eran de valor para poder sacar dinero para que aquella bruja así me pudiera atender. Mi situación era tan grave que desde un ranchito lejano tuvieron que mandar traer a la mujer porque yo no me podía mover. Yo ya era un moribundo que ni siquiera podía caminar. Fue un domingo en la mañana que la bruja llegó a la casa, acompañada de un señor y una muchacha. Aquellos eran sus ayudantes quienes le arrimaban las cosas o lo que ella necesitara. De inmediato la mujer, al verme, me pasó una especie de péndulo por el cuerpo para ver qué me estaba ocurriendo. La mujer puso una cara de preocupación, porque el mal estaba muy avanzado, pero argumentó que en efecto, todo lo que yo padecía había sido causado por una brujería que me hicieron, todo con la intención de acabar con mi vida. Aquella señora revisó la casa para ver con qué cosas se podía apoyar para así trabajar en mis curaciones. Lo primero que hizo fue arrimar una tina grande de aluminio que usábamos para lavar. En aquella apenas cabía yo a la perfección. Por fortuna mi madre había comprado una muy grande. La mujer sacó varias cosas de un morral, hierbas, incienso, también unos pequeños frascos con líquidos oscuros muy extraños y de muy mal olor. De primero pusieron agua caliente sobre aquella tina y la bruja le puso hierbas y un poco de un extraño polvo verde que ni idea tengo de qué pudo haber sido. La mujer le rezó al agua por unos minutos y después pidió a sus ayudantes que me quitaran la ropa y me metieran en la tina. Me sentía yo tan mal que ni pena me dio que mis padres me vieran desnudo y en tan malas condiciones. Y lo que me preocupaba era que con tantas heridas en el cuerpo por las ampollas, aquella agua caliente me iba a lastimar más. Pero la bruja me pidió que confiara, que al principio iba a doler, pero las hierbas anestesiarían un poco el dolor y después ya no sentiría nada. Tal y como la mujer lo dijo, al entrar en esa agua caliente, sentí como se me quemaba la piel. Sentí que en ese momento fui castigado por el mismo fuego infernal de mis pecados y de todos mis actos llenos de traición y maldad en contra de mi esposa Sandra. Sé que en esos momentos pagué por lo que hice, porque yo lloraba y me retorcía, y por más que trataba de salir de la tina, entre los ayudantes de la bruja y mis papás me impidieron que yo lograra hacerlo. 5 minutos después ya estaba todo tranquilo. Ya no me dolía nada. Ya estaba yo mucho más relajado tal y como lo había dicho la bruja. Aquella mujer de inmediato me dio a beber un líquido que ella preparó y que había puesto a hervir. Aquella bebida sabía a carne cruda, a algo asqueroso. No quiero pensar a qué animal tuvo que matar para extraerle la sustancia y después dármelo a ingerir. Cuando lo tragué, les juro que fue lo más asqueroso que había probado en mi vida. Yo lloraba de tristeza, de culpa. Ahí fui sacando todo el arrepentimiento. Sabía que era tiempo de cambiar y ser mejor. A los pocos minutos de que tomé aquel brebaje y de que lloré como nunca, caí rendido y dormido, como si aquello me hubiera sedado. Yo no supe de mí sino hasta el día siguiente que desperté. Yo abrí los ojos y creí que el mal ya se habría ido, pero la bruja dijo que se debía repetir el procedimiento por 3 veces más, así que ella se quedaría en la casa para llevar a cabo su trabajo. De verdad que todo aquello fue muy doloroso
y me provocó un gran dolor físico y emocional. Al pasar los 3 días, la bruja recogió su pago y antes de marcharse, nos dijo que yo me curaría, pero llevaría tiempo, y que el mal que yo padecía ya se había retirado. También dijo que dicha energía negativa regresaría al lugar de su origen, pero regresaría mucho más potenciada, lo cual le provocaría un mal horrible a quien me hubiera provocado mi estado de enfermedad con brujería. La mujer dijo que eso ya no se podía evitar. Dijo que en ocasiones se puede elegir no regresar el daño, pero hay veces que el mismo destino y las fuerzas de quienes están del otro lado son las que se encargan de tomar esa decisión. Yo le pregunté que si mi suegra había sido en realidad quien me trabajó, y la bruja me dijo que sí, y que también hubo alguien que le ayudó a que yo no mejorara, un hombre alto, moreno y de bigote. De inmediato me vino la imagen del doctor amigo de mi suegra. Él también estuvo omitiendo mi enfermedad y solo me mandaba a descansar con vitaminas. Nunca me quiso analizar a fondo y nunca me dio un diagnóstico a favor. Qué triste que para ser médico se haya prestado para esas cosas. Yo me sentí muy agradecido con la bruja y la vi marcharse, y a su alrededor es como si destellara una brillante luz. Yo sabía que aquella mujer no era un ser humano como cualquier otro. Ella era especial, y por eso estaba consciente de que su medicina y su brujería funcionarían en mí. Fueron pasando así los meses, y yo me recuperé casi 1 año después de aquellas visitas de la bruja. En cuanto pude me puse a trabajar de nuevo, y traté de localizar a mi esposa, pues yo no había tenido contacto con ella ni con mis hijos hasta entonces. Fui muy insistente al grado que fastidié a Sandra, y por fin me permitió que habláramos. Yo le conté de todas las cosas que hice mal, le confesé de mis infidelidades, y con mis palabras llenas de arrepentimiento le pedí que me perdonara. Y Sandra sí quería volver conmigo, pero su madre se lo impedía. Su madre la tenía amenazada de que si regresaba a mi lado y yo le fallaba de nuevo, ella ya no la ayudaría con los gastos o a cuidarle a los niños. Y yo la comprendía, yo debía respetar eso, así que a veces nos veíamos a escondidas, y así era que yo veía también a mis hijos. Era maravilloso tenerlos en mis brazos, sentirlos tan llenos de vida, de amor y alegría. Y no es de mi agrado contarlo, porque no me hace feliz lo que sucedió con mi suegra. Ella, meses después de que empecé a ver a Sandra de nuevo, comenzó a enfermar de una manera súbita y extremadamente rápida. Me comentaba Sandra que de un día para otro se llenó de ronchas inmensas en todo su cuerpo, y le brotaron unas llagas horribles en su piel, de las cuales le salía pus con sangre. La señora decía que le faltaba el aire y la energía para poder caminar. Como en su casa vieron que no mejoraba, la llevaron al hospital para internarla, pero a las pocas horas ella falleció, pues ella tenía diabetes y otras enfermedades crónicas, así que la brujería que se le regresó la fulminó por completo, muy rápido. De verdad siento mucha tristeza por ella. Sé que me embrujó para proteger a su hija, pero al final también hizo un gran mal, el cual lamentablemente se le regresó. De su amigo el doctor ya no supe más. No supe si le pasó algo malo también, pero espero sinceramente que no. Para cerrar les platico que Sandra y yo volvimos a estar juntos, y nuestros hijos ya son adolescentes y estamos orgullosos de ellos. Y yo estoy feliz de que Sandra me haya perdonado. Mi caso para mí terminó bien, pero hubo un infierno detrás para que así fuera. Por ahora, no hay más que decir. Solo les pido que tengan mucho cuidado con quién se meten, porque es muy posible que puedan ser víctimas del poder de la brujería.